Bien, amados, gracias por estar viendo mi canal nuevamente. Un día lluvioso, pero aquí estamos para conversar un poquito de la verdad. Esto es Hablando de la Verdad con Kendi. Y hoy vamos a hablar, o le voy a hablar de algo que está pasando en demasía en el pueblo de Dios. Este video va dirigido principalmente a los que ya son cristianos y a los que no también les sirve para que vayan analizando, comprendiendo ciertas cosas que hay dentro de este mundo religioso, porque muchos son mal enseñados, otros quieren hacerse de la vista gorda y otros lo que quieren es fama, ser reconocido en este mundo y conseguir recursos a través del Evangelio. Pero los que estamos comprometidos con el Señor, que queremos hacer su voluntad, cumplir con sus lineamientos y mandamientos, estamos preocupados por escudriñar la palabra, analizarla, meditar en ella y hacerla nuestra y llevarla a la práctica. Y les quiero comentar hoy sobre lo que es declarar. Muchos cristianos, entre comillas, muchas personas que predican el Evangelio del Señor en medio de sus prédicas y en las oraciones usan el término declarar y creen que esto es bíblico. Cuando yo intenté estudiar sobre este tema y le doy un tip, es decir, una recomendación, descarguen la Biblia en su móvil y así pueden hacer estudios más fáciles y con mayor facilidad, valga la redundancia. Y les recomiendo descargarla, la versión Reina Valera de 1960, que es una buena traducción de la palabra del Señor que podemos utilizarla en el móvil. Entonces yo puse esa palabra porque esa Biblia me da la opción de poner una palabra, una frase para buscar, tiene un buscador e inmediatamente salen los versículos relacionados con la palabra que pusiste, que uno pone o que pusiste, o en este caso que yo puse, y salen todos los versículos que tienen que ver con esa frase o esa palabra que escribí en el buscador que tiene la Biblia integrada. Y yo busqué esa palabra, puse la palabra declarar, también puse declárame y también puse declaro. Y me salieron todos los versículos ahí, habidos y por haber en la palabra de Dios, en la verdad, que hablan sobre el tema. Y en todos, sumamente en todos, pude constatar de que declarar no es más que decir algo que está oculto. Es decir, si usted no ha venido a mi casa, tú dices, declárame lo que tienes en tu casa. Como le dijo Eliseo a la viuda estaba preocupada, es una historia que está en la Biblia, de Eliseo y una viuda, que la viuda estaba preocupada porque debía dinero y no tenía nada para comer y darle a sus hijos. E inmediatamente los acreedores, es decir, a los que ellos le debían, a que ella le debía, fueron a buscar su dinero y le dijeron, si tú no tienes para pagar, entonces dame a tus hijos para que trabajen para mí. Y ella se sentía muy preocupada y el Señor la tomó en cuenta y le envió a Eliseo para que hiciera un milagro con ella. Entonces, cuando Eliseo llega donde ella está, lo que Eliseo le dice, declárame lo que tienes en tu casa. Y solamente tenían un poquito de aceite y vasijas vacías. Eliseo ora al Señor y el aceite abundó, inclusive tanto que dio para vender y pagar y todo eso. El Señor la bendijo en gran manera a través del profeta Eliseo. Pero le hablo de este pasaje bíblico porque
ahí Eliseo le dice a la señora, declárame lo que tienes en tu casa. Es decir, yo no sé lo que tú tienes en tu casa, tú tienes que decírmelo porque yo no soy adivino. Declárame, es decir, revélame, dime lo que tú tienes en tu casa para yo saber. Y eso es lo que significa declarar. No es el asunto que quieren hacer ver o tratar en las prédicas y en las oraciones, como que declarar es decir las cosas como si fuesen para que se hagan. ¿Y saben lo que hacemos cuando supuestamente declaramos? Estamos diciéndole al Señor que no lo necesitamos, que nosotros mismos somos los que hacemos las cosas por nuestro propio poder, por nuestra propia cuenta, y que Él no tiene nada que ver con nosotros. Y lamentablemente para ellos, le quiero decir, y para el que todavía está haciendo esa práctica, que el Señor es soberano. El Señor, si quiere nos da, si quiere no nos da. Y Él hace las cosas por misericordia, pero hace las cosas por su voluntad. Es decir, es Él quien decide, no somos nosotros que decimos, yo declaro en el nombre de... No, yo no declaro nada. Es decir, hasta mal empleada está la palabra. Nosotros no podemos darle órdenes al Señor. Y hay muchos que se dicen ser cristianos que le están dando órdenes al Señor. Inclusive orando, ahora, yo quiero que tú lo hagas ahora. Como que dándole un mandato al Señor. Y la oración nuestra debe ser, si es tu voluntad, Padre, si está en tus planes, en tus manos, haz esto o aquello conmigo. O permite esto o aquello. Si es su voluntad por su misericordia. Y cuando yo escucho, amados y amadas, cuando yo escucho a alguien que está predicando o está orando, que salta con yo declaro, inmediatamente yo digo para mí, es decir, dentro de mí, yo digo, tiene poca Biblia leída. No escudriña la palabra. Cuando yo escucho hablar a alguien, yo digo, esa persona no escudriña la palabra del Señor. Porque si escudriñamos la palabra del Señor, inmediatamente nos damos cuenta que declarar o hacer una orden al Señor es un error que tenemos, que nos lo mal enseñaron o nos acostumbramos a hacerlo. Entonces, amado, te invito, o amada, te invito a no seguir con esta práctica. Escudriñemos la palabra del Señor. Analicemos lo que decimos, lo que cantamos inclusive, lo que le pedimos al Señor. Porque hasta los delincuentes le piden al Señor, Señor, acompáñame esta noche que voy a salir a trabajar, tú sabes que necesito cuarto. Hasta los delincuentes oran y reconocen que el Señor es todopoderoso, pero no saben que Él es soberano. Y muchas personas odian por ignorancia o a propósito, tratan de obviar que el Señor tiene su soberanía. Soberanía que nadie le puede mandar a hacer algo que Él no quiera. Algo que no está en sus planes, algo que no es su voluntad. Pasa lo mismo con los profetas. Hay muchos profetas actualmente, supuestamente, donde la Biblia me dice que los profetas fueron hasta Juan. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos saber está revelado en la palabra del Señor. Existieron profetas, claro está, hasta la venida de Cristo. Porque Juan, ¿a quién bautizó? A Cristo Jesús. Duró 3 años con nosotros, Cristo, después de ser bautizado por Juan, predicando la palabra, poniendo todo en orden, y a los 3 años fue muerto y crucificado por causa de nuestros pecados, para resarcir lo que se perdió en el huerto del Edén y toda la malicia que había en el mundo. Entonces, amados,
El Señor es soberano. No necesitamos declarar. Usted busca todas las citas bíblicas habidas y por haber, donde la palabra habla de declarar, o declaro, o declaramos, o declárame, y lo que le va a salir es que significa que me revele, que me diga lo que está oculto, lo que nadie sabe o lo que yo no sé. Y en ningún momento se refiere a el mandato o la orden que le damos al Señor, o decir las cosas como que fuesen, porque se agarran de la cita bíblica que la vamos a buscar. Todo el que practica el declaramiento, las declaraciones, el decir yo declaro, y todas esas falacias, se agarran del versículo que está en Romanos capítulo 4. Busquen la carta a los romanos que escribió el apóstol Pablo a los romanos, los hermanos de Roma. En el capítulo 4, versículo 17, ahí es que sostienen esta teoría de poder declarar. Dice esta palabra: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Eso es hablando de Abraham, ¿verdad? Y sigue diciendo, delante de Dios. Perdón. A quien creyó, el cual da vida a los muertos. Ahí está hablando de Dios. Al cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es que llama las cosas como que no son, como que son sin que hayan ocurrido? Ahí está hablando de Dios. Dios es que tiene la autoridad, el poder y el control de llamar las cosas como si fuesen, como si ya están. Porque recuerden que a Abraham, el Señor, le dijo, mira, tú vas a ser padre de muchedumbre, un hombre viejo con una mujer estéril. Es decir, Dios puede hacer cosas increíbles, cosas sobrenaturales, pero es porque Él es soberano y tiene el poder, es omnipotente, todo lo puede, omnipresente, puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, omnisciente, todo lo sabe. Entonces, amados, nosotros no tenemos ese poder, nosotros no tenemos la soberanía de Dios para nosotros declarar. Entonces vamos a dejar la práctica de declarar. Cuando yo escucho, como le dije, a una persona declarando, inmediatamente digo, tiene poca lectura de la palabra de Dios, de la verdad. Esperando, amados y amadas, que los que han escuchado estas palabras mediten un poquito, escudriñen la palabra, hagan la suya, digiérenla, porque hay mucha gente que la lee, pero no la interioriza. Hay muchas personas que escudriñan la palabra del Señor, pero no la hace vida, no la lleva a la práctica. Y amados, no tenemos que declarar, sino sumisos delante del Señor, acomodando todas las cosas, las carnales a las carnales, las espirituales a las espirituales. Y le pido al Señor que nos siga iluminando, que nos siga llenando de sus bendiciones, que siga escuchando nuestras oraciones. Recuerden la cita bíblica que habían dos personas que fueron al templo a orar. Una arrogante, bastante arrogante. Le doy gracias, Señor, porque no soy como este. Y el otro ni siquiera tenía ese deseo, ese ánimo, o no se sentía apto ni siquiera para mirar hacia el frente, hacia Dios, hacia el cielo. Sumiso totalmente. Señor, perdona. Que el Señor nos bendiga, amados, y nos ayude a comprender más su voluntad. Su palabra está ahí
analicemos el asunto, analicemos todas esas citas bíblicas y, como le dije en otro video, en un video anterior, si tienen alguna pregunta, algún comentario, usted me la puede dejar aquí debajo y con mucho gusto yo estaré respondiendo a esas preguntas. Si tienen alguna sugerencia, comentario, también los pueden dejar ahí y será de mucha bendición. Que el Señor te bendiga mucho y gracias por detenerte a ver este video. Que la paz del Señor esté contigo y que nos deje estar en otro video, yo hacer otro video y ustedes poder compartirlo y yo poder compartirlo contigo, con ustedes. Que el Señor me llene de ricas y abundantes bendiciones.